esa vida como familia aquí? Fantástica. Nosotros aquí hemos pasado una vida, o sea, era como nuestra segunda casa. Veníamos aquí por la mañana, en aquella época jugabas cuando querías, o sea, llegábamos, teníamos un grupo de 6 que jugábamos siempre juntos, nos jugábamos la comida, jugábamos esto, los niños estaban en la guardería y luego pues la comida, los maridos subían a jugar a las cartas, nosotras estábamos abajo y cenábamos muchos días aquí también, ¿eh? Aquí hemos estado hasta las 11 de la noche muchos días, ¿eh? Era como nuestra segunda casa y la verdad que era una época fantástica, ¿eh? Lo pasamos muy bien, entonces éramos muy pocos, no era el problema ahora para jugar, que no puedes, que tienes que pedir hora. En aquella época llegabas, ibas al TI del 1 y allí organizabas el partido, jugabas con quien querías y a la hora que querías, o sea, era muy cómodo. Yo aquí me lo he pasado y fenómeno, sin llegar a dropar a los niños, porque además como hay que droparlos así, era peligrosísimo. Venías, la pequeña en la guardería, el otro por aquí, por ahí. Y luego empezaron a jugar, no eran muchos, estaban muy bien atendidos, los equipos, los tal. Luego había ese ambiente familiar que os digo, que incluso traíamos discos del dúo dinámico y Polanca y todo aquello. Y yo me lo he pasado muy bien. De hecho, mis hijos, que no viven en Zaragoza, que viven en Madrid y en Canarias, tienen el club y se han hecho socios en Madrid. Pues porque yo desde pequeña estuve metida en la guardería. Mis padres se hicieron socios de este club, venían todos los fines de semana a jugar y a mi hermano y a mí nos dejaban ahí metidos todo el día. Y ellos echaban aquí el día entero jugando al golf, jugando luego a las cartas con sus amigos, aquí en esta misma planta. Bueno, toda mi infancia la recuerdo aquí, todo el fin de semana entero, sábado y domingo. Y ya cuando pudimos salir de la guardería, muy divertido también con los amigos por ahí, todo el día jugando al golf o jugando al escondite o en las piscinas. Bueno, yo el 90% de mi vida lo he pasado aquí. Bueno, no todos los días, ya sabes que sobre todo era el fin de semana, que a nosotros nos subían nuestros padres. Aquí hemos aprendido a jugar al golf, hemos jugado con nuestros amigos, hemos disfrutado muchísimo. Joder, no quiero ponerme como el abuelo Cebolleta es que en nuestra época tal, pero es que es verdad, es que teníamos que inventarnos cosas para pasárnoslo bien y aquí nos lo pasábamos muy bien. Una infancia muy agradable. El fin de semana, estar todo el fin de semana entero aquí con los amigos era una maravilla, al aire libre y jugando a una cosa o a otra, inventándonos el fin de semana a nuestro libre albedrío, porque nuestros padres se desentendían un poco. Porque teníamos que pasar aquí todo el día. Hicimos cosas buenas, hicimos cosas malas, las cuales, no sé si contarlas porque a lo mejor esto lo ve mucha gente, pero hicimos bastante travesuras. El régimen disciplinario era distinto antes, pero vamos, yo fui expulsado una vez, creo que del club, pero vamos, hubo jóvenes que fueron expulsados más de una vez. Yo creo que como un trasto, como lo que era, yo era, no era malo, pero era muy travieso. Entonces, claro, yo hice bastantes, pero normal, si estabas toda tu vida, todos los fines de semana aquí, de sábado a las 8 de la mañana a domingo a las 11 de la noche. Si es que estábamos muchas horas aquí, tío. Es que estábamos muchas horas aquí. Es que nos soltaban a las 9 de la mañana y nos recogían a las 10 de la noche. O a las 11. Y no nos dejaban entrar además al club social. A la parte de arriba ni te cuento. A comer tampoco. Yo no sé si mis padres estaban trabajando o si venían más tarde, yo no los veía en todo el día. Y los niños por aquí esperando porque es que nos dejaban por la mañana y estabas, porque te habían cerrado la guardería o el club y estabas aquí esperando a que tus padres bajaran. O sea, era distinto, porque no se podía entrar, porque sí, y además también yo soy una defensora de respetar los espacios, porque hay espacios también más propios para los niños que estar por aquí. Como hoy en día es tan permisivo con los niños que tienen derecho a venir al chalet de los padres. Claro, a mí eso no me gusta, yo siempre he defendido que los niños tengan su negociado y no molesten mucho, y eso es lo que hacíamos nosotros, entonces nos obligaban a hacer vida, a buscarnos la vida y a hacer nuestras actividades por fuera de ellos. Y eso es lo que hizo que ellos estuvieran tan cómodos y con jornadas tan largas, y nosotros también. En realidad la gozada era estar apartado.
o sea, y para nosotros eran las glorias, ¿no? O sea, si nos hubieran obligado a estar aquí al lado de nuestros padres hubiera sido un tostón. O sea, realmente lo que nos dio mucha vida pues precisamente estar apartado. Probablemente esas reglas de régimen interno tan estrictas, pues algunas familias se la alteraron y algunos padres no encajaron bien y decían, niños más apegados a los padres, pues que si querían ver a los padres, pues tenían que hablar con un conserje, que el conserje por megafonía, que en fin, claro, no había móviles, no había tal. Nosotros veníamos a la puerta, decíamos, Alejandro, señor Alejandro, ¿puede avisar a mis padres? Y el señor Alejandro cogía el micrófono y decía, por favor, Carlos Royo Villanova, acuda a secretaria. Y no podíamos pasar esa puerta. Eso sí que es cierto que ha cambiado mucho, ha cambiado completamente con lo que era antes. Sí. Era un respeto total por entrar en la Casa Club. No se podía. Al paso de los años he entendido que a los padres les diera tanta pena dejarlos en la guardería, tenían que estar aquí arriba, que, en fin, yo no, mis hijos estaban encantados, mis hijos venían felices, pero felices. De hecho, Luis, los amigos que tiene son los que tuvo desde que tenía 2 años. O sea, yo me he pasado mi tierna infancia en la guardería metido, pues con los Asot, con Willy Boería, pues con todos en la Peñaza, en la guardería metidos. Y ese es mi primer recuerdo, la guardería, Fabiola y Rosamari, que eran las que estaban en la guardería de la Peñaza. Y luego, pues, los conserjes, Alejandro y José Antonio, o José Antonio y Alejandro. Los niños de aquella época sí que teníamos peculiaridades un poco intrínsecas del momento. A los niños no se les daba la importancia que se les da ahora en la familia. A ver, la importancia, es decir, no se les atendía tanto. Y entonces, pues, nos dejaban bastante de lado. Me dan cuenta que cuando se creó la Peñaza, las madres no trabajaban en general, entonces tenían a los niños en casa toda la semana, los llevaban al colegio y cuando venían aquí, las madres lo que querían era tener un ratito para ellas y lo que hacían era, oh, maravilla, la guardería. Esto depende de con quién habléis y de la edad que tenga quien habléis, os contará una película u otra. Yo soy neutra porque no he tenido edad de guardería, pero yo comprendo las dos partes, comprendo pues la historia de la gente que se pegaba la vida aquí en la guardería sin salir, con una estupenda piscina, un parque infantil estupendo, pero no salían de ahí. Y también las madres jóvenes, pues que veían, yo recuerdo que Carmen Claramunt decía que para ella la Peñaza era Marbella. ¿Por qué? Pues porque tenía un rato para ella. Yo que además soy vecina de Carmen porque vivo enfrente y he vivido su vida azarosa con tanto niño, la entiendo perfectamente. Ya un puntazo ya fue la guardería, porque eso fue, vamos, la salvación de mi juventud, porque dejabas a los niños aquí, los recogías a las 8 de la tarde, tú mientras tanto te habías ido a jugar, bueno, una pasada. Que había muchas opciones que no hacían que nos quedábamos en la calle, quiero decir que si no entrábamos en el club no nos quedábamos en la calle, sino que teníamos también nuestros sitios. Pero sí que es verdad que sí, que había un poco esa barrera, ¿no?, para los pequeños, para que no molestasen sobre todo, ¿no? Y eso es así. Y no... Pero fíjate, yo creo que tampoco nos rebotábamos de ninguna manera, ni mucho menos, ¿eh? Porque también formaba parte de ese momento. A lo mejor ahora sí que se rebotarían tanto los niños como algunos padres, entonces no. Y la verdad es que ahora los padres, que muchas veces no los ven en toda la semana, pues lo que quieren es pasar también un rato de golf con sus hijos. Esto es, pues que cambian los tiempos y es así. Y todo está bien, o sea, no hay nada bueno ni malo, es todo la realidad. Sí que es verdad que no tenías fácil acceso al chalet, y que te iban haciendo, pues eso, habitaciones para meterte, la sala junior, una sala junior aquí, otra sala junior allá, nos iban cambiando de sitio, pero lo recuerdo con muchísimo cariño. O sea, mi primera pandilla fue de la Peñaza. Cuando nosotros empezamos, solamente teníamos la guardería, que nosotros no podíamos entrar aquí al Club de los Mayores, solamente cuando se cerraba. Y recuerdo que ya José Colón, que era el conserje que estaba, y Alejandro, pues bueno, era cuando ya nos dejaban al final, nos dejaban entrar en el club, en el chalet, porque los padres estaban, bueno, pues en sus cosas. No podías pisar la Casa Club más que si ibas a jugar al golf.
y acompañaba a algún mayor. Y si comías, ahí en la barrita pequeña, un pollo asado con croquetas y patatas. O sea, Plato combinado número 1. No había nada. Teníamos la guardería, teníamos el chalet grande donde no nos dejaban entrar a los niños pequeños. El gran éxito fue que cuando nos hicimos mayores en la guardería nos tuvieron que hacer el chalet juvenil con la piscina olímpica. De aquello también yo creo que fue un hito para nosotros pasar de la guardería al chalet juvenil. De repente teníamos un chalet juvenil solamente para nosotros, con nuestra cafetería, nuestro comedor, nuestros vestuarios, nuestras taquillas. Nos sentíamos los reyes. La pena era que tampoco nos dejaban entrar en el chalet de los mayores. Teníamos siempre ahí a los conserjes que nunca nos dejaban entrar. Que en aquella época había mucha vida social, los padres se quedaban hasta muy tarde. Y solamente cuando era muy de noche nos dejaban entrar a un cuarto que había a la derecha de consejería y ahí nos sentábamos hasta que los padres salían. Y la verdad, bueno, era una época maravillosa. Y el chalet juvenil fue un antes y un después. Uy, la sala junior. Pues la sala junior, pues que era la sala muy grande y estábamos todos amontonados en un sitio, todos pegadicos. Había unos sillones que eran una especie como de L así grande, súper acolchados. Y entonces lo que hacíamos era ponerlos todos en fila y saltábamos por encima a ver quién llegaba más lejos. Pero fíjate también qué cosita más cultural que hacíamos. O sea, era la cosa más, bueno, en fin, pero éramos así, éramos niños y hacíamos el animal. El churro va, o sea, se hacían unas filas de churro va, eso lo recordaremos seguramente todos los que hemos pasado esa generación, que yo no sé cómo nos salían más lesiones de ahí. ¿Son las salas? Ahí. Ahora, eso me ha contado ella. Pues sí, yo Se sentaban sobre los sofás. También, unos sofás blanditos que había. Sí. Pues yo tengo recuerdo de allí de jugar a churro va. Pero además muchos, o sea, se hacían unas filas, unos saltos. Hubo una época que también les poníamos música y nos pusieron en la sala junior también una bola como de discoteca, hicimos unos cuantos bailes, bien, nos lo hemos pasado muy bien. Hasta montamos algún espectáculo de música, hicimos una representación de Fiebre del Sábado Noche con Pedro Luis Ferrer, Agustín Ferrer, con Juan Gallarre, con Juan Villa y las chicas, ¿no? Marta y María Vives, las Casamián, Ana Carmen y María Ángeles, Belén, con Belén Gracia, con María José Gracia también, seguramente estaría. Y luego, bueno, hicimos una representación que nos costó mucho tiempo montarla y luego llamamos a los padres que estaban siempre jugando a las cartas arriba y venían a vernos a hacer la representación aquella. Eso, la verdad es que estuvo bien, fue un numerito gracioso y nos lo trabajamos y nos lo curramos. Nos daban los bocadillos y los Coca-Colas por una ventanita y bueno, pues alguno metía la mano y alguna cosa sacaba también de la ventana, pero bueno, trastadas de críos. No sé, pues lo típico de meterte en la barra del bar a coger alguna chocolatina cuando nadie te veía, cuando ya se habían medio apagado todas las luces, porque es que nuestros padres, ya te digo, estaban aquí hasta muy tarde, Bueno, esa típica trastada yo creo que la hemos hecho todos. Que el chalet juvenil tuvo cosas muy buenas. Yo creo que lo más divertido en términos económicos de la Peñaza eran aquellos cheques que nos dieron cuando éramos jóvenes. Eso fue lo más bonito que ha pasado en la historia de la Peñaza en el punto de vista económico. Teníamos unos cheques que podíamos consumir lo que quisiéramos, simplemente teníamos que apuntar lo que habíamos consumido, firmábamos y ya está. Imaginaros, ¿no?, tener 14 años y tener eso, era como de ciencia ficción. Y entonces estaba yo con Antonio Sabater y un día entonces va a la barra y le dice a Antonio: Antonio, quiero un cuerno de chocolate, una Coca-Cola y unos donuts. Y yo miré a Antonio y le dije a mi amigo Antonio Sabater, y dije: pero Antonio, si no tienes dinero, ¿cómo lo vas a pagar? Luisito, se apunta. Dije: ¿cómo que se apunta? Que se apunta, que tú lo apuntas, firmas y ya está, y te lo dan. Y yo: no fastidies, sí. Total, que yo también me puse, ya a partir de ahí ya empiezas a descubrir que deber o no deber es un concepto muy subjetivo. Y bueno, era una doble fila, éramos felices, pero luego a final de mes, cuando llegaban los recibos a casa, bueno, era increíble, los padres decían: ¿pero qué habéis hecho? O sea, ¿cómo justificabas que hayas tomado 30 sándwiches mixtos, donuts de chocolate, chocolatinas, Coca-Colas? Bueno, creo que aquello lo cerraron rápido porque si no iban a la ruina a las familias y el club. Porque al final el que lo debe es tu padre, que a final de mes tiene que pagar una cuenta, pues yo qué sé, auténticas barbaridades, o sea, a base de flashes y de cuernos de chocolate y de donuts y de bocatas de chorizo, pues 30.000 pesetas. Me perseguía por toda la casa a gorrazos, o sea,
Sí, hablando de ese tema, tenemos un amigo que los dos conocemos perfectamente, Sí. que creo que batió el récord en la Peñaza, creo que eran pesetas todavía, serían 30.000 pesetas que creo que pagaron sus padres, solo en cuernos, en Coca-Colas Es que ese concretamente... y en donuts de chocolate. Ese amigo nuestro que mencionas concretamente no solo hacía eso, es decir, no solo se apuntaba lo que él consumía a su nombre, sino que apuntaba lo que consumía a nombre de los demás. Correcto. Entonces, claro, Luis Buch, que era el metre en aquella época, se volvía absolutamente loco y tenía unas discusiones con determinados padres tremendas, porque claro, aquello era un problema, o sea, realmente era un problema. Bueno, pues esa sala junior, como la vida estaba destinada a que esto fuera un club familiar y entretener a todas las, digamos, sensibilidades y edades, pues la condicionaron muy bien y teníamos unas máquinas de pinball, ya desde el principio, casi de lo que llamarían desde el minuto cero, ¿no? Y sin las máquinas del pinball había que echar monedas y se jugaban las partidas. Al primer fin de semana echábamos monedas, al siguiente ya todos teníamos las llaves suficientes de tal para hacer las trampitas y a jugar gratis. Y aquello era curioso porque en esa misma sala también los sábados por la tarde se celebraba la misa. Entonces era llamativo que muchas veces se celebraba la Santa Misa con una máquina de pinball en un lado. La misa que se celebraba, que era una cosa, ¿me entiendes?, que siempre había sus más y sus menos, sus jaleos, que te calles, que no sé qué, pero bueno, estaba bien, todo eso era divertido. Hombre, las partidas de cartas eran muy importantes después de jugar. Por la tarde jugábamos a las cartas y entonces jugábamos póker, mus, guiñote, de todo. Y Antonio algunas veces se juntaba con nosotros, a veces nos pelaba y se iba a pasar un fin de semana pues más cómodo. Y luego la otra sala ya más indecente es la sala junior, que estaba debajo de la piscina, donde había unos sillones que se pasaron de arriba a abajo, y allí estaban pues eso, lo mismo, las mismas personas, ¿no? Y que yo creo que ahí a algunos se le escapó su primer beso y a lo mejor hay algún secreto que no se puede confesar, ¿no? Pero sí que era divertido aquello, sí. Aquí ha habido muchos besos. Aquí hay muchos besos. Yo era muy tímido de cuando era adolescente. Me han gustado chicas en la Peñaza, muchas. ¿Voy a decir los nombres? Nunca. Voy a decir los besos, nunca. Son grandísimas señoras hoy en día y yo nunca diría eso. O sea, era venir aquí y te juntabas con tus amigas y pues eso, la época de la guardería, es que ha habido como distintas etapas. La etapa del club, es que echábamos el día pues corriendo con los patinetes, que yo no sé eso cómo nos dejaban, con patinetes que se llevaban entonces, los patinetes con ruedines, y nos lanzábamos desde aquí, con las cuestas para abajo, y luego la cuesta que también era muy buena, era de la cocina hacia abajo. Sí, eso, no sé, a veces cuando veo niños que hacen cosas digo, jo, pues que nosotros también. Pues un día sería, en todo caso, llegar a las 8 de la mañana, salir a jugar al golf, 18 hoyos, pegarte un baño, comerte un bocata, salir a jugar con todo el calorazo otros 18 hoyos y después bañarte otra vez, jugar al frontón o jugar al tenis, ir a la sala junior. Había una sala junior, que esa sala pues era muy divertida porque poníamos música, nos reíamos mucho, había unos sillones y unos sofás que nos peleábamos y jugábamos por ahí encima, había una mesa de ping-pong, estoy hablándote debajo de la piscina, ¿eh? Había una mesa de ping-pong donde jugábamos partidos larguísimos ya hasta que ya venían nuestros padres a buscarnos, ¿no? Y eso quizás era un día así completo en la Peñaza. No sé, es que pasábamos el día estupendamente y teníamos pues el ping-pong o no sé, es que se nos pasaba el tiempo. Bonito, es que éramos mucha gente. Los Albás, los Vives, Marta Iguaz, Conchita Risco, Esther Cordero, bueno, Marta Serrano, tantas amigas. Los fines de semana en la Peñaza eran muy divertidos, me acuerdo que éramos muchos niños, me acuerdo con mi hermano y luego con Juan y Jorge Used, los hijos del presidente,
que lo pasábamos fenomenal, o sea, estar todo el día haciendo deporte, estar en el club de tiempo libre, estar también en la guardería, en verano en la piscina, y me acuerdo que era un poco, yo creo que incluso en el colegio no lo entendían muy bien el resto de compañeros, porque era como, vamos, venir no a un parque de atracciones, pero venir a un sitio donde podías hacer de todo, donde tenías tu espacio y donde era todo muy grande, muy verde, etcétera. Entonces yo tengo un recuerdo muy bueno de la Peñaza. Al final, como niño, de venirte a jugar por la mañana, luego quedarte a comer en la piscina, por la tarde jugar a tenis, club de tiempo libre, piscina, la verdad es que era una gozada, porque podías estar aquí absolutamente todo el día, no te aburrías en ningún momento, te encontrabas con muchísima gente que al final siempre hemos congeniado y a día de hoy siguen siendo parte de nuestro grupo de amigos, entonces los recuerdo con mucho cariño, sobre todo. Es que pasar la época de la adolescencia entre los 11 a los 16 años y estar todo el día aquí con las mismas personas, pues al final crea un vínculo que, aunque dejes de verte o te separen otras cosas, pues siempre existe. Y eso ocurrió, claro, de todos esos años aquí. Yo lo recuerdo mucho, el pasado, ¿no? Lo recuerdo desde el principio mucho más salvaje que hoy. Estábamos todo el día pegándonos y nos dejaban aquí a las 9 de la mañana y te ibas a las 11 de la noche. Y entonces estabas aquí todo el día pues con amigos, jugando a golf algo, pero otra vez estabas peleándote, tirándote quicos. O sea, yo recuerdo, aquí hemos llevado gente al hospital. El que fumaba aprendía a fumar aquí, eso está claro. Pero bueno, muchas cosas. Aquí esto ha sido una escuela de vida importante y al final, como estábamos de muchas edades, pues claro, igual aprendías a hacer cosas antes de lo normal. Pero bueno, la cosa no ha salido mal del todo, el experimento funcionó. Los fines de semana sabías cuándo llegabas, pero no sabías cuándo te marchabas. Todo el día jugando al golf. En invierno era más corto porque claro, los días eran la luz. Se hacía de noche antes. Y como decíamos antes, pegando bolas, salías luego al campo, eso los sábados. Y pateábamos muchísimo. De hecho, como decíamos antes, con Alejandro, que nos sacaba del putting green porque estábamos casi con los labios morados del frío que hacía, pero pateábamos. Teníamos unos campeonatos de pat. No sé, una vez jugando aquí en el putting green, porque el putting green estaba aquí en la salida del... Y hubo una vez que a Alvarito, yo no sé cuántos flashes le llegué a deber en una tarde. Luego al final, en un doble o nada de esos que primero te juegas un flash, pierdes. Doble o nada, Alvarito, 2 flashes, pierdes. Doble o nada, Alvarito, 4, 8, 16, 32, 1000 y pico flashes. O sea, se nos hizo de noche pateando. Y entonces ya le gané y le debí 0 flashes. Con lo cual, después de 6 horas pateando... Lo hacíamos con flashes o con Coca-Colas, pero bueno, el resultado siempre era el mismo. La cosa quedó en tablas. Pero luego por la tarde, yo qué sé, pues por la tarde estábamos o haciendo un concurso en el putting green que ahora no existe, o como que volvíamos a jugar, o otra vez haciendo el animal ahí en la piscina de arriba, que para jugar era divertidísima. Yo no sé, es que eran otros tiempos, o sea, aquí te dejaban, o sea, aquí cuando eras pequeño te dejaban, entonces tú hacías y deshacías, y el límite lo ponía Alejandro, o quien te pescase, una persona ahí yo no recuerdo qué estaban haciendo, pero había dos operarios del club que se llamaban José y José, y entonces uno iba con una boina negra y otro iba con un gorro de estos y se llamaban José y José. Y entonces hubo una vez que andábamos por ahí, no sé qué estábamos haciendo, y entonces, pero aquí te estoy hablando cuando éramos muy pequeños, entonces, 10 años, 11. Pues uno de esos operarios le cruzó la cara de un bofetón a un crío y echamos a correr. O sea, ahí nadie preguntaba, ahí ya sabíamos, todo el mundo sabía lo que había hecho y lo que había dejado de hacer, y nadie iba corriendo a decir nada ni nada. Entonces, si había un señor que te pegaba un bofetón, era porque tenías razón. Entonces, no ibas a tu casa a decir, oye, papá... No porque te llevabas el segundo. Bofetón, ¿eh? Bueno, yo no sé si me llevaba el segundo, pero a él no le pedían explicaciones, me las pedían a mí. Les buscaban para que no hiciesen una y te hacían otra. Los coches me acuerdo que como dejábamos un poco abiertos para esto, pues puso alguno el coche en marcha un día también, bueno, lo lógico. Otro día venían con un perro que se habían encontrado, otro día con no sé qué, pues lo normal de los niños, claro. Eran buenísimos, eran más traviesos y sobre todo eran chicos, los chicos eran los que hacían más trastadas.
Pues bueno, yo me acuerdo que pues la pobre Virgen del Pilar de la Peñaza sufrió una agresión involuntaria, por supuesto, con una pedrada, y aquí supuso un problema gordísimo, un problema que se solucionó poniendo una nueva, claro, pero claro, pues hay que ponerse también en lo que era aquella época, el que una virgen se hubiera roto de una pedrada. Es que otra de las cosas que hacíamos, yo me acuerdo, y esto lo he hablado con Susana Munilla muchas veces, recordamos un día de acampada que se hizo allí donde que lo pasamos, aquello fue fenomenal. Y yo qué sé, y trastadas que se hacía a un gato que tenía Tato cuando vivía abajo. Pues su sobrino creo que vivía con ellos y tenían un gato que se llamaba Mafú. Y no preguntes por qué me acuerdo todavía del nombre, pero le hacían unas trastadas tremendas y con Susana pues levantar piedras para sacar alacranes, o sea, unas cosas hacíamos raras, no sé. Ahora no sé si es que alacranes no hay o piedras ya no se levantan o lo tenemos todo asfaltado. No lo sé, trastadas de críos. Hemos dormido varias noches en el frontón una, en la piscina de Cataratas un par de noches también, ahí en tiendas de campaña. Pero eso era de la perrada, eso era de aventura. Ah, no, eso era de aventura. Esa hemos... por los padres. Sí, perfectamente, ellos eran conocedores. Hombre, de lo que los padres no eran conocedores, que me lo contaba hace poco, pues igual, era Sacha, no me acuerdo quién era, que nos íbamos, o sea, la carretera antigua que salía a la carretera esta nuestra del club a la carretera nacional. Pues cruzábamos la carretera nacional, nos íbamos donde está ahora el campo de prácticas de la Muela y ahí hacíamos pues un picnic y volvíamos y nadie sabía que habíamos estado todo el día, o sea, como estábamos siempre aquí asilvestrados y nadie nos hacía caso, nuestros padres no mucho, porque claro, ellos jugaban a golf, comían y jugaban a las cartas. Entonces nos íbamos todo el día de excursión y volvíamos y no se habían enterado. Y eso, pues hombre, lo ves hoy y has cruzado una carretera nacional, has estado todo el día por ahí en otro término municipal casi, y eso son cosas que eran bastante normales. Hicimos también una cabaña en el 2, una cabaña que luego me parece que la quemamos y casi montamos una muy gorda también. Como el club de tiempo libre lo cerraban al mediodía y lo cerraban también pues a última hora, pues si nosotros seguíamos jugando, queríamos seguir jugando, me acuerdo que sabíamos perfectamente cómo colocar las ventanas para luego poder abrirlo de fuera y entrar, ¿no? Pero esto ya prescrito, no puede llegarme multa de la Peñaza y entonces se puede contar, pero sí era muy divertido, era otra época y estaba muy bien, sí.